y quiero platicarles que esta semana el subcomandante Marcos reapareció en medios de comunicación para hacer un par de declaraciones sobre los resultados del actual gobierno federal, al tiempo que comparó al actual titular del Ejecutivo con varios expresidentes mexicanos. De hecho, el EZLN se ha convertido en un referente necesario sobre el curso de la vida política del país, ya que esta agrupación, además de apoyar y respaldar a las comunidades chiapanecas, siempre ha estado al pendiente del devenir sociopolítico de México. De ahí la importancia de estas declaraciones del subcomandante Marcos. Y para platicar de este importante tema, nuevamente tenemos en la línea telefónica a don Gilberto López y Rivas. Don Gilberto, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy fraterno para ti y para todo el auditorio. Gracias, don Gilberto. Pues bueno, como lo señalaba en la introducción, reaparece el subcomandante Marcos haciendo un par de declaraciones que fueron noticias en esta semana, y quiero preguntarle cuál es la posición del EZLN en su carácter de grupo relevante en relación con las acciones del gobierno en turno. Bueno, el capitán ahora, antes subcomandante Marcos, ha estado escribiendo una serie de comunicados, relatos, ensayos, y particularmente en uno que se publicó el 20 de agosto, El viaje, hace en una postdata, ni siquiera es un texto, digamos, dentro del texto principal, sino en una de las postdatas, hace una de las caracterizaciones del presidente de la República en unas 13 líneas, muy concisas, pero de una gran precisión crítica, en donde, como lo dijo usted al inicio de su programa, pues le compara con el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, con el nacionalismo de cartón de piedra de Luis Echeverría, con la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopedia de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frivolidad de Enrique Peña Nieto. Realmente, podamos estar o no de acuerdo con estas comparaciones, lo cierto es que expresa el sentido hipercrítico de este movimiento hacia el gobierno que sale. Creo que no ha habido durante todos estos años un documento expreso, específico, que caracterice al actual gobierno, pero no ha habido tampoco ningún tipo de apoyo, relación, sino pues todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que el movimiento ha podido, digamos, captar un polo de resistencias y de oposición muy distinto a las derechas o al proceso electoral, sino más bien, diría yo, un sector dentro del cual yo me encuentro como parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, que tenemos una posición muy crítica con respecto a lo que ha sido este gobierno, y que los zapatistas expresan de esta manera tan singular, en particular el capitán ahora Marcos. Fue muy importante esta noticia, sobre todo por las comparaciones que hizo en relación a este gobierno, además de que Marcos hace un repaso de Miguel de la Madrid para acá, refiriendo ciertos calificativos para cada expresidente. Para darle contexto a lo que ha pasado en este gobierno, estamos enterados, aquí hemos dado noticia de todas las acciones que han implementado comunidades del sur del país para defender la tierra, para defender los ecosistemas y el medio ambiente, que se puso en peligro con la construcción del Tren Maya. De hecho, muchos amparos le dieron la vuelta a esta iniciativa del Ejecutivo, de ahí que estos amparos y estas suspensiones también sean un motivo de inconformidad y uno de los, argumentos o causas, mejor dicho,
de que se haya implementado esta controvertida reforma al Poder Judicial precisamente por parte del Ejecutivo, y uno de los grupos que estuvieron interesados en defender a las comunidades de este proyecto fue precisamente el EZLN. Y quiero preguntarle, don Gilberto, de manera concreta, ¿cuáles son las actividades del Ejército Zapatista en defensa de la tierra y los intereses de los pueblos originarios chiapanecos? Mire, va más allá de los pueblos de Chiapas. Creo que el EZ tuvo una iniciativa al inicio, de hecho desde 1996 que se creó, que se fundó el Congreso Nacional Indígena, con Consejo Indígena de Gobierno, y que tuvo una participación pública con el fracasado intento de poner en las boletas electorales a María de Jesús Patricio Martínez, que no resultó, pero que fue un esfuerzo de una participación que tuvo un impacto en la vida nacional. El Congreso Nacional Indígena es la expresión misma del zapatismo en los ámbitos nacionales. Yo acabo de estar el fin de semana pasado en una reunión que duró 2 días en la Ciudad de México, y que tocó todos los puntos, digamos, vulnerables o vulnerados del territorio nacional, con testimonios directos de todos los grupos, etnias, tribus, naciones, o como quieran llamarle el término, no importa, pero ahí hubo 2 días de profundas reflexiones, denuncias, manifestaciones, que nos da una radiografía de la geografía nacional, que creo que el gobierno en turno fue la que más afectó. Yo creo que si hay un fracaso rotundo, un fiasco absoluto de lo que fue este gobierno, tiene que ser en referencia o en relación o en articulación a la práctica guerra contra los pueblos que este gobierno llevó a cabo durante todos estos años. Y me estoy refiriendo a procesos inusitados, por ejemplo, un proceso de militarización exponencial que colocó en el ámbito nacional a las Fuerzas Armadas ya no solo como supuestos garantes del orden público, que es una paradoja que durante todos estos años se incrementó el otro actor armado que ha estado llevando la guerra a las comunidades, que es el crimen organizado. Entonces aumentó la militarización y el militarismo, pero aumentó también el crimen organizado, lo cual nos indica que las acusaciones de una complicidad entre los aparatos del Estado Profundo mexicano con el crimen organizado pues son una realidad, como lo han estado señalando también los zapatistas. Entonces el zapatismo vive en todas estas manifestaciones. Durante la reunión del fin de semana, como le digo, pude constatar la alianza o la unión que existe entre Congreso Nacional Indígena y EZLN, y de la multitud de grupos, colectivos, entornos, entre el cual me encuentro yo y un grupo de intelectuales, artistas, que conforman el Llegó la Hora de los Pueblos, y que nos muestran pues un posicionamiento muy organizado de alguna manera, con una presencia pública no acallada por los medios, que no tiene un eco en la vida nacional, pero que sí la tiene en las luchas que están dando los pueblos, como usted lo reseñó de una manera excelente, en lo que toca a la defensa del territorio, la vida, el agua, ¿no? La comunidad, la forma de organización propia de los pueblos indígenas del México profundo. Exactamente, esa es la intención, dar a conocer a las audiencias cuáles son las actividades del EZLN en pro de las comunidades chiapanecas, y como lo comentaba hace un momento, esta fue tal vez una de las principales razones que motivó la
la llamada reforma judicial, la suspensión de obras en ciertos tramos del Tren Maya. Y usted, don Gilberto, que también está informado de esta situación, le agradecemos muchísimo que nos explique cómo está el asunto allá en cuanto a las tierras, cómo todavía se celebran foros, para analizar el contexto sociopolítico de México, y creo que el Ejército Zapatista es uno de los mejores grupos que por lo menos del 94 para acá se ha encargado de este tipo de análisis que tanto nos hace falta. Yo creo que los mexicanos necesitamos más análisis, más conocimiento y más información del México profundo que usted refiere, que obviamente no cambió con este gobierno, y yo veo muy difícil que vaya a cambiar con el próximo, que ya está por iniciar en un par de semanas. Bueno, don Gilberto, le agradezco muchísimo su atención, su disposición. Sí, una sola frase. El EZ es para mí la conciencia crítica anticapitalista de este país. Ok, sin duda, don Gilberto, sin duda. Bueno, le agradezco muchísimo, don Gilberto, y ya sabe, yo aquí le dejo el micrófono abierto para platicar. Al contrario, le felicito por la valentía de tener este tipo de programas en tiempos de cuarta transformación. Gracias. Gracias, don Gilberto, le mando un abrazo. Adiós.